Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros. Tomen su lugar, hermanos. Ahorita me quito el cubrebocas, hermanos. Me recuerdo hace 2 años tuve el privilegio de estar aquí y también el privilegio de presentar a una nietecita, a Itzel, ¿verdad? Y Dios me ha dado la oportunidad de la vida para venir nuevamente a esta localidad y nuevamente, hermanos, tener el privilegio de poder presentar una nieta más. Así que, hermanos, hay que pedirle a Dios que traiga más nietecitos para que vuelva en otra ocasión. No sé si, hermanos, me permitan, si hay tiempo, hermano Alfonso, un poquito, hermanos, de mi historia. No porque la quiera decir, hermanos, sino simplemente que vengo de una familia de 12 hijos. Yo soy el menor de los 12. Y creo, hermanos, que una familia numerosa, aunque en este tiempo es casi, hermanos, escasamente una familia así de ese número que pueda decir que sí vive feliz. ¿Por qué silencio, hermanos? Dice que la familia pequeña vive mejor, ¿verdad? Si se recuerdan, ese era el logotipo que tenía el presidente, ¿cómo se llamaba? López Mateo, cuando llegó a la presidencia y quiso también controlar la población en el Distrito Federal. Y, hermanos, para que tuvieran menos hijos, pues la propaganda era esa, ¿verdad? La familia pequeña, la propaganda del gobierno era vive feliz, ¿verdad? Y las unidades eran pequeñitas, quiere decir que nomás 2 habitaciones para que así se limitaran a tener más hijos. Los hijos son una bendición, hermanos, que Dios otorga a la humanidad. Es la forma de cómo crear más seres humanos en este planeta. Vamos a ver, hermanos, un proverbio, que es el capítulo 17, versículo 6. De aquí vamos a desprender este tema. Va a ser cortito, 1 hora y 45 minutos, hermanos, aproximadamente con 60 segundos. Pero, hermanos, lo voy a recortar, ¿verdad? Lo voy a hacer más breve. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Y por qué tan serios, hermanos? Ríanse. Es un tiempo de felicidad, hermanos, es un tiempo de regocijarnos. Si usted tiene un hijo o una hija, hermanos, pues está sumamente bendecido, ¿sí, hermanos? Y si todavía no lo tiene, está bendecido, pero Dios lo va a bendecir aún más. Las etapas del ser humano, hermanos, son muy diferentes. Estoy viviendo yo una etapa muy diferente a la cual ustedes están experimentando. Otros ya la vivieron, ya están en otra 4ª etapa, ¿verdad? Pero, hermanos, los que no me van a entender son los que quizá todavía están en una etapa primaria, ¿verdad? Todavía al principio. Vamos a ver, hermanos, el versículo es el 6, Proverbios 17:6. ¿Tienen costumbre, hermanos, de ponerse de pie? No, yo digo, pregunto, ¿tienen costumbre? Sí, entonces están disciplinados. Qué bueno. Así va a ser menos laboroso mi trabajo si la iglesia es disciplinada. Proverbios 17, verso 6. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, este versículo, y dice de esta manera, leamos: corona de los viejos son los hijos de los hijos, y la honra de los hijos sus padres. Amén. Tome su asiento, hermanos. Gracias. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Realmente, hermanos, no pensé algún día llegar a esta etapa, porque uno piensa, hermanos, día por día, vive la vida, hermanos, pensando que va a vivir un día, pero no pensando que va a vivir muchos días. Mas, sin embargo, hermanos, el Dios de las promesas, el Dios de Israel, promete, hermanos, prolongación de vida. Dice el proverbista, el capítulo 3, hijo mío, ¿cómo dice, hermanos? No te olvides de mi ley. ¿Y qué más, hermanos? A ver, ayúdenme. Tu corazón
cura de días y vida y paz, dice que te aumentarán. ¿Creemos en esto? ¿Verdad? Porque una cosa es leerlo, entenderlo, analizarlo, procesarlo en nuestra mente humana, y otra cosa realmente que creerlo. Recuerden que Dios acortó la existencia a 120 años, mas sin embargo antes el ser humano podía vivir cientos de años, ¿verdad? Muchos años, hermanos, imagínense vivir 325 años, vivir 750 años, vivir 969 años. ¿Se pueden imaginarlo? Puede aún en su mente, hermanos, a lo mejor decir, ¿cómo me miraría yo a los 325 años, hermanos? Se podría uno calcular, decir, bueno, ya no soy el mismo de hace 20 años, ya no soy el mismo de hace 40 años, y ahora estoy en otra etapa donde voy a ser diferente en esta otra que tengo. Entonces, hermanos, cada etapa es diferente. No podemos anhelar lo que el otro tuvo, lo que el otro hizo, sino lo que nosotros podemos hoy hacer individualmente. Dice aquí, hermanos, que la corona de los viejos son los hijos de los hijos. ¿A qué se refieren, hermanos? ¿A quién se está refiriendo? A los nietos. Aquí hay una familia muy numerosa, ¿verdad? Hay varias, hay como 2 familias numerosas, ¿verdad? Que tienen el abuelito aquí, la abuelita, tienen al papá, a la mamá, tienen ¿qué? Al nieto y hasta los bisnietos, ¿verdad? O sea, los hijos de los hijos de los hijos. ¿Y será bonito eso, hermanos? ¿Será bonito? ¿Será, hermanos, algo que Dios le agrada? Que generación en generación, hermanos, se conserven juntos, en armonía y sobre todo compartiendo la misma esperanza de la salvación. Noé es un ejemplo, hermanos. Noé, hermanos, Dios le dio un privilegio tan grande de decirle, mira, la humanidad está degradándose, va de mal en peor, su maldad ha llegado a un nivel que ya no puedo soportarlo, dijo Dios. Dice, voy a destruir todo lo que he hecho, todo lo viviente, lo voy a destruir. Dice el Evangelio de San Mateo, hermanos, que en estos tiempos Cristo profetizó que así como los tiempos de Noé, sería también semejante a su segunda venida de Cristo. Noé, hermanos, tuvo un privilegio muy grande, de que tuvo una revelación de Dios y le dijo, Noé, te he hallado justo, creo que tú vas a poder lograr el objetivo de crear un arca para que la subsistencia humana permanezca en este planeta. Hermanos, es de vital importancia reconocer que Dios nos ha dado unos hijos para transmitirles una enseñanza y para que esa enseñanza pueda llegar a tomar efecto, hermanos, su causa. Y eso es la salvación de la humanidad. Amén. Es bonito tener hijos, hermanos. Es bonito tenerlos, verlos crecer, y bonito también y disfrutar la etapa de esta corona, de ver los hijos de nuestros hijos. Pero también, hermanos, una responsabilidad. ¿Qué le voy a heredar yo a mi nieto, a mi nieta? ¿Qué le voy a dejar? Quizá una casa de 2 pisos, quizá un yate, hermanos, quizá una cabaña en la montaña, quizá un terreno en la ciudad. ¿Qué le voy a heredar? Esa es la pregunta de esta tarde, hermanos. ¿Sí, hermanos? Vayamos analizándola, vayamos viendo, hermanos, qué es mi prioridad como hijo de Dios, así como Noé le dijo, te he hallado justo, y creo que tú vas a edificar un arca para que ahí se salve la humanidad. Comenzó, hermanos, a edificar un arca.
Y muchos pensaban que Noé estaba, ¿cómo, hermanos? Delirando. ¿Cómo este hombre se pone a edificar algo, ni mucho menos vaya a llover para ocupar de esta nave? Sabemos que va a venir la destrucción a la tierra, hermanos. Estamos, hermanos, viviendo etapas muy cercanas a la segunda venida de Cristo. ¿Sí, hermanos? Estemos conscientes, no sabemos el día ni la hora, ni nos atrevemos a calcular el año, porque Dios nos dice que está en su santa voluntad. Pero sabiéndolo, ya nos está, ¿qué? Preveniendo. Noé, ¿qué le dijo a su mujer? Mujer, pues Dios dice que tengamos que hacer esto para poder salvarnos. ¿Qué opinas? ¿Verdad? Esto no es bíblico, pero digo, ya ve que actualmente todo lo tenemos que consultar. ¿Con quién, hermanos? Con nuestra pareja, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿Le creemos a Dios? ¿Comenzamos a edificar esta arca? ¿O dejamos que comience a llover y ahí en ese momento comenzamos a edificarla? Too late. Sería muy tarde comenzar cuando vemos que las cosas ya tienen su inicio. ¿Sí, hermanos? Por eso, hermanos, me da mucho alegría ver los nietos, las nietas, pero también, hermanos, me preocupa esta generación que no conozca a Dios. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver algo interesante, hermanos, porque toda la Biblia es suma interesante. Pero hay cosas, hermanos, que nos llaman mucho la atención. Y en este tema, hermanos, quiero yo que hagamos esa reflexión. Yo soy el primero, ¿verdad? ¿Qué le voy a heredar a mi hijo, a mi hija? ¿Y qué ella le va a heredar o él le va a heredar a mis nietos, a mis nietas? ¿Qué será, hermanos? ¿Qué le puede heredar? ¿Qué podemos darlos, hermanos? ¿Qué les podemos dar? ¿Dinero? ¿Qué más? La palabra de Dios. ¿Qué más podemos darles, hermanos? La enseñanza. Dice aquí, hermanos, veamos el proverbio otra vez. Proverbios 17, verso 6. Corona de los viejos, dice que son los hijos de los hijos. Y la honra de los hijos, sus padres. La honra, dice, de los hijos, sus padres. ¿Cómo nuestros hijos obtienen algo, hermanos? Recuerden el mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento de Dios, hermanos? Los hijos tienen que reconocer esto primero. Porque los nietos, hermanos, se apegan mucho a los abuelos, ¿verdad? Pero los principales educadores de ellos van a ser ¿quién? Los padres. Y si los padres no honraron a sus padres, ¿qué efecto va a haber en esos nietos? ¿Qué efecto va a tener, hermanos? ¿Qué honra hay ahí? Hay deshonra. Y por ende, hermanos, no se efectúa el deseo de Dios en esa parte. Sabemos, hermanos, que tenemos hijos. Algunos, hermanos, son nobles. Otros hijos son rebeldes. Eso sin duda. Noé tenía 3 hijos. No tuvo, hermanos, o no se registra en la Biblia que antes del diluvio tuviera hijas. Tuvo 3 hijos. Y de esos 3 hijos, hermanos, ¿estaban casados? ¿Sí o no? Sí. Nombra la Escritura que tenía sus 3 nueras con sus 3 hijos. ¿Sí, hermanos? Quiere decir que la decisión que tomó Noé y su esposa, los hijos la respetaron. Y por ende también
se agregaron a la labor de edificar una nave para salvarse juntamente con las esposas de ellos. ¿Sí estamos viendo el panorama, hermanos? Que esto es un conjunto que a ambos, hermanos, garantizan que los nietos, o sea, los hijos de los hijos, también los vayan a honrar a ellos. Vemos en el Nuevo Testamento, hermanos, Timoteo. Timoteo tuvo algo muy especial. Tuvo a su madre, a su padre, pero también tuvo un personaje muy importante en su vida. ¿Sí se recuerdan? ¿A quién? Vamos a ver segunda epístola de San Pablo a Timoteo. Ya me faltan los lentes, pero me resisto. A mí me aconsejaron que no los use, porque me dijeron, si los usa ya no los va a dejar de usar. Pero ahorita con la luz pues me candila, ¿verdad? Pero creo en Dios que me van a ayudar, y Dios también. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1. ¿Sí, hermanos? Vamos a leer en el verso 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, trayendo a la memoria, ¿qué, hermanos? La fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en quién, hermanos. ¿Tu abuela cómo? Loida, coma. Vamos a una pauta. Parece que leo mejor de lejos, hermanos, que de cerquitas. Vamos a una pauta. Algo que tenemos que reconocer, hermanos, que sí, nosotros como abuelos, los que tenemos nietos, sí tenemos un papel muy importante en las vidas de nuestros nietos. No somos los principales educadores, pero sí, hermanos, somos responsables de transmitir a nuestros hijos la enseñanza. Y vamos a ver una pauta en ese versículo, vamos al Salmo 78. Salmo 78, hermanos. Ahorita a ver si lo ponen también para leerlo, por favor. Vamos. Good. Y dice, hermanos, Salmo 78, en el versículo 4 en adelante. No pierdan segunda de Timoteo, capítulo 1, hermanos, Vamos a regresar ahí. Dice, no las encubriremos. ¿De qué está hablando, hermanos? De las parábolas o de los dichos que ya hemos entendido nosotros, las cuales, dice, nos mandó a nosotros padres, el verso 3, que las contáramos, ¿a quién? A nuestros hijos. Entonces, ¿sí somos responsables, hermanos? Sí, como padres a nuestros hijos, y después les toca a nuestros hijos con los hijos de ellos. ¿Sí, hermanos? Porque hay veces, hermanos, que hay hijos, ya cuando crecen, se hacen independientes, se quieren independizar también de sus padres y decir, yo sé cómo vivir mi vida. Yo sé hacer decisiones correctas. Yo sé hacer mejor. Y eso ya lo hemos escuchado de boca de quién? De nosotros mismos, en una etapa de nuestras vidas. También fuimos jóvenes, también tuvimos que esa mentalidad de que yo lo sé y yo lo puedo. ¿Sí, hermanos? Dice aquí, hermanos, en el verso 4 del Salmo 78, no las encubriremos a sus hijos, contando la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo. ¿Sí, hermanos? Se nota, se deja de ver, hermanos,
cuando el abuelito y la abuelita transmitieron la enseñanza y lo dieron, hermanos, con todo amor, como una herencia espiritual a sus hijos. Hermanos, hay una herencia tan grande que Cristo dijo, hermanos, en una ocasión, una de sus parábolas, que es mejor, hermanos, hacer tesoros ¿en qué lugar? En los cielos, donde el urín no corrompe, ni el ladrón hurta. Es mejor hacer tesoros ahí. Pablo, los Efesios capítulo 1, verso 3, hermanos, a ver si lo ponen, hermanos, a ver si no se pierden ustedes, hermanos. Me gusta citar a algunos, a ver si me están siguiendo. Si no oigo las hojas de la Biblia que suenen, quiere decir que no lo están viendo en sus Biblias. ¿Y lo están viendo dónde? En la pantalla. Efesios capítulo 1, verso 3, ¿qué dice ahí? Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos. Una herencia que no se corrompe, que no se agota, que se multiplica, que llena de bendiciones al hogar. Hermanos, es algo que podemos transmitir a nuestros hijos y ellos a los hijos de ellos. ¿Sí, hermanos? Es un tesoro tan grande, hermanos, que no lo podríamos depositar en una bóveda o un banco, hermanos. No cabería, hermanos, toda esa riqueza en un solo lugar. Es una herencia tan grande, hermanos, que se multiplica de generación en generación. Por eso dice el Salmo 78. Leímos el verso 4, dice el verso 5, Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. Hay una ley, hermanos, así como una ley de gravedad, que todo lo que sube, la gravedad, dice, lo hace que pierda el valor y baja hasta lo más bajo de la tierra. ¿Sí, hermanos? Por eso, la bendición de Dios, hermanos, está en los hijos. Son benditos de Dios porque Dios los bendice al nacer, hermanos, y les da un plan de vida. Y el plan de vida es que lo reconozcan a Él y conozcan de Él y le den la honra y la gloria a Él. Y por medio de esto, Dios da recompensa, da remuneración, aumenta, hermanos, todo lo necesario para el ser humano. Dirá alguien, bueno, yo no tengo todo lo que quiero, pero Dios no ofrece lo que queremos, sino lo que necesitamos. Es una gran diferencia, hermanos, entre wants y needs, ¿verdad? Hay muchas cosas que queremos, pero hay otras que sí necesitamos, que Dios los va a proveer continuamente. Y Él lo promete y lo cumple. ¿No es así, hermanos? ¿Sí? ¿No los he perdido todavía? Bueno, vamos a regresar a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo, ¿qué les dije? Bueno, hasta ahorita no me han perdido. Y vamos a leer de ahí, hermanos, la parte final del versículo. A ver, el hermano de la pantalla, si me ayuda ahí para que lo pueda leer. Yo lo voy a leer, más usted lo pone, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Trayendo, dice, a la memoria la fe no fingida. Me quiero detener ahí también, hermanos, porque es interesante que el apóstol Pablo diga que hay una fe, pero también hay una fe no fingida. Entonces, ¿puede la posibilidad que alguien tenga una fe fingida? ¿Puede haber esa posibilidad, hermanos? No estoy diciendo que la haya, sino puede haber la posibilidad que en alguien haga una fe fingida.
Pero aquí Pablo trae a la memoria a un personaje de la vida de Timoteo. Y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Quiere decir, hermanos, que lo que le transmitieron a Timoteo, hermanos, fue algo auténtico, verdadero, sólido. ¿Sí, hermanos? Algo que, como dicen por ahí, hasta la médula, hermanos, lo tenía la fe Timoteo. Recuerden que Timoteo venía de un padre, ¿de qué nacionalidad, hermanos? Griego. Su padre era griego, hermanos. Su madre y su abuela, hebrea, judía. ¿Sí, hermanos? Y dice aquí, hermanos, que Pablo le hace memoria, dice, quiero recordarte a ti, Timoteo, que tú tienes algo muy especial en ti. Que aún, dice en su primera y segunda carta, dice, acuérdate de quién has aprendido y que desde la niñez lo has sabido. ¿Sí, hermanos? Y dice aquí en el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero ¿en quién? ¿En quién, hermanos? En su abuela. ¿Verdad? La esperanza de todo hermano de la iglesia es que su hijo sea predicador. ¿Verdad? La enseñanza de los hermanos que nos antecedieron, hermanos, todo decía, hermano, pues su hijo es varón y él va a ser obrero. Va a ser un enseñador, va a ser un predicador, va a ser un evangelista. Y uno con esa esperanza, ¿verdad? Con esa estimulación de decir, ¿verdad? ¿No? Y sería bonito, ¿no? Qué bueno. Y realmente, ¿verdad? Uno se llena de ¿qué? De esperanza que su hijo o su hija sea una diaconisa, un predicador, un evangelizador, ¿sí, hermanos? O un predicador. Y con esa esperanza estamos todos, hermanos. Pero hoy día, hermanos, aunque sea que vengan a la iglesia, hoy día, aunque vengan a un culto, y es triste, hermanos, llegar a este punto, pero, hermanos, tenemos que ver que nosotros también tenemos que ver en esto. Nuestra responsabilidad se asume, hermanos, cuando damos el consejo a nuestros hijos, para que sus hijos también los honren cuando ya vayan creciendo, o desde ahorita que están niños. ¿Sí, hermanos? ¿Para qué? Para que la generación venidera no se olvide de qué, de temer a su Dios, a su Creador, a su Hacedor, hermanos. Yo conocí una congregación, hermanos, allá en Missouri, no de la iglesia israelita, una congregación anglosajona, que nosotros fuimos a ver ese edificio hace muchísimos años. Estaba en una ciudad retirada de Carthage, y la fuimos a ver, y la vendedora nos decía, miren, aquí está este lugarcito, dice, mira, pues está amplio, hay bancas, y nos interesó mucho un ¿cómo le llaman en español? Ya estoy como, un pizarrón donde venía una lista de familias, sus nombres de asistencia, y era numerosa. Y le digo, y bueno, ¿por qué quieren vender aquí si se ve el pizarrón lleno de familias? Dice, esas son las familias que venían o ya no vienen. Dice, esas familias hace de 30 años venían, ya ellos ya son ancianos, sus hijos ya crecieron, tienen hijos, sus hijos fueron a la universidad y ya no viven en esta ciudad. Y la congregación se quedó sin asistentes. Se pierde, hermanos. Se puede perder tan fácil una generación. ¿Sí, hermanos? Porque se inculca, hermanos, algo que decimos nosotros, hermanos, que queremos lo mejor para nuestros hijos. Y conscientemente sabemos que lo mejor para nuestros hijos, ¿qué es?
la herencia espiritual. No nos vayamos a equivocar, hermanos, pensando que la materia nos va a salvar. No, hermanos. La materia es útil, necesaria, básica y parte del Evangelio. ¿Sí, hermanos? Dios no tiene discusión ahí. Dice, a los ricos de este mundo, mándales que sean ¿qué? Davidosos, que sean de buenas obras. ¿Sí? Ahí está la regla. No nos impide, pero no lo es todo. ¿Sí, hermanos? Bueno, dice aquí, hermanos, que Pablo le hace memoria a Timoteo. Timoteo, yo creo que se sentía orgulloso de venir de una abuelita que le transmitió la enseñanza a su madre y su madre a él. ¿Cómo se sentiría Timoteo, hermanos? ¿Verdad? Bien estimulante, ¿no? Para él. Y dice aquí, hermanos, vamos a rezar a segunda de Pablo a Timoteo, capítulo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy cierto que en ti, ¿qué dice, hermanos? También. ¿Qué aseguraba Pablo? Recuerden que Pablo, como hombre, hermanos, se pudo equivocar, sí, pero era dirigido por el Espíritu Santo. Y cuando habla estas palabras, hermanos, es porque dice, traemos a la memoria de dónde vienes, cuáles son tus raíces, cómo te educaron. ¿Sí? Por eso las dos cartas, hermanos, vamos a ver continuamente el recordatorio de Pablo a Timoteo. ¿Sí? Que en una de ellas dice, nadie tenga en poco ¿qué? Tu juventud, pero sé ejemplo de los demás. Como quien dice, demuestra lo que te enseñaron. Y obrando conforme a la enseñanza, tú vas a ser un ejemplar para los demás. ¿Verdad? A veces vemos niños bien ordenaditos, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Bien domesticados, hermanos. ¿Verdad? Hasta da orgullo, ¿verdad? Tenerlos en la clase. Las maestras, ¿verdad? Los maestros. Adolescentes, ¿verdad? Que son bien cooperativos, bien educados, nunca dicen malas palabras, no tienen malos pensamientos. ¿Qué decimos? Bueno, los educaron muy bien. ¿Sí, hermanos? Y esto no es casualidad, es trabajo. Es trabajo, hermanos, de la madre y del padre. De ambos, hermanos. Vamos a ver, hermanos, una carta también que Pablo escribe ahora a la iglesia en Colosia. ¿Sí, hermanos? Y vamos a ver, hermanos, lo que aquí dice, Colosenses capítulo 3. Y vamos a encontrar, hermanos, en el versículo 21, que dice de esta manera: Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no sean de poco ánimo. El papá, hermanos, y la mamá son un ejemplo, un espejo para sus hijos. Y todo lo que ellos digan o hagan tiene un impacto hacia esas criaturitas. ¿Sí, hermanos? Cuando eso sucede, hermanos, entonces nosotros tenemos poder sobre ellos, porque la palabra tiene poder. Todo lo que sale de nuestra boca, hermanos, ¿sí? Tiene poder, tiene efecto en ellos. Así como puede ser positivo, como puede ser ¿qué? Negativo. ¿Sí, hermanos? Por eso es importante, hermanos, que cuando hablemos en nuestros hogares, hablemos cosas ¿qué? Positivas, buenas, para que el medio ambiente
donde van a crecer los hijos de nuestros hijos, o sea, nuestros nietos, sean que un ambiente positivo y bueno. ¿Sí, hermanos? Y de esa manera, hermanos, siempre tengan la parte buena en sus seres. Vamos a ver otro pasaje, hermanos, que es Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, hermanos. Dice el verso 1: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que dice la ley, ¿verdad? La ley, hermanos, recuerden que las leyes son ¿para qué? Para los injustos. No para los injustos, para los justos, perdón, sino para los injustos. Recuerden que Noé, Dios lo halló justo. Y por ende transmitió esa justicia a sus hijos y ellos a sus esposas, y por ende creemos que también a sus nietos de Noé, para que se mantuviera, hermanos, esa esperanza, ¿sí?, de la mejoría de la humanidad. ¿Por qué causa, hermanos, destruyó Dios a esa primera generación? Porque eran malos. Ahora, hermanos, en esta segunda venida de Cristo, ¿va a haber destrucción? Sí. Y Dios va a destruir ¿qué? Toda especie de maldad. Por eso nos preocupa y siempre le decimos a nuestros hijos: pórtense bien, hagan cosas buenas, positivas. Y entonces nosotros como padres, ¿qué tenemos? ¿Qué es nuestra responsabilidad, hermanos? ¿Nomás decirles? También nosotros, ¿qué? Obrar el bien. Dice aquí: hijitos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. A veces los hijos, hermanos, se desprenden, ¿verdad?, de la responsabilidad de sus padres, y a veces ya no quieren ver por ellos. También eso no es justo, hermanos. Honrar también quiere decir no solamente respetarlos, sino también que el sustento de ellos. Porque esto es recíproco, hermanos. Así como ellos lo van a hacer con sus padres, los nietos también lo van a hacer ¿con quién? Con nuestros hijos, a su debido tiempo. ¿Sí o no, hermanos? Sí, es un ciclo que se vuelve a repetir, y si la cadena de ese ciclo se completa, entonces, hermanos, se asegura que haya justicia en la familia. De otra manera, hermanos, no se cumpliría lo que dice el verso 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí, hermanos? Yo quisiera ver a mis bisnietos. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermanos? ¿Qué me recomienda Dios para que eso sea posible? ¿Cómo? Más años de vida. Amén, ¿verdad? Vamos a ver un salmo, Salmo 127. Yo también como padre tengo que cumplir algo, ¿verdad? También, hermanos, todo está bajo condición, ¿sí? Vamos a ver un salmo, el Salmo 127, parece que ese es, hermanos. Si no, ahorita vamos a ver. Es el 128, perdón. Salmo 128. Y ya vamos finalizando, ¿verdad? No, todavía, ¿sí? Es temprano, hermanos, así que ustedes dicen. Ese reloj está avanzado, ¿verdad, hermanos? Sí, ¿verdad? ¿O sí, hermanos? Y
Dice el hermano Jesús, don't worry, ¿verdad? No worries, be happy. ¿Verdad? Qué bueno, hermanos, qué bueno, gracias. Salmo 128, ¿qué dice? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Aquí me incluye a mí? Sí, a mí como abuelo, a mis hijos, ¿verdad? Que tienen hijos, también lo incluye Dios a ellos. Y dice, todo aquel que teme a Jehová, que anda por su camino, por sus senderas, por sus ¿qué? Ideas. Dice que anda en sus caminos. ¿A cuáles se refiere? ¿Cuáles caminos, hermanos? Los senderos de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí, hermanos? Y muchas veces, hermanos, lo que ocurre, que nuestros hijos, hermanos, son desviados por muchas senderas que los lleva a caminos de destrucción. Pero al parecer son buenas, ¿verdad? Están haciendo bien, están ganando buen dinero, están prosperando, están obteniendo títulos. Pero al final, dice, son caminos ¿de qué? De destrucción. Hay personas o hijos e hijas que pueden tener ambos, el éxito y también, hermanos, el triunfo de la fe. Timoteo no era la excepción. Disfrutó, hermanos, de ambos. Y por eso Pablo lo pone como un ejemplo para todos los hijos. Dice, hermanos, en el verso 3, tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de su casa, tus hijos como plantas, ¿plantados dónde, hermanos? De olivas alrededor de tu mesa. Si decimos, hermanos, ¿dónde están sus hijos? Yo el mío lo dejé en casa. Le digo a los hermanos, voy a salir, pero mi hijo se queda. Dice, cuidando la casa, sí. Porque al salir uno, el hijo toma ¿qué? Esa responsabilidad del hogar. Y vemos, hermanos, que Dios, hermanos, quiere que se efectúe algo en nosotros. Dice, sigue diciendo el Salmo 128, he aquí que será bendito el hombre que teme a Jehová, bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y vea a los hijos de tus hijos, y la paz sobre Israel. ¿Verdad? Es bonito tener muchos hijos, hermanos. Es bonito, pero también implica que mucho, hermanos, pastorear, cuidarlos, orientarlos, para que no se salgan ¿de dónde? Del camino de Dios. Porque eso, mientras tengamos vida, seguimos siendo padres y por ende, hermanos, seguimos siendo responsables de ellos. No nos podemos desligar, hermanos. Ni ellos tampoco se pueden desligar de que ellos tienen también una responsabilidad de honrar a sus padres, de obedecerles. Porque esto es una forma de cómo, hermanos, podemos nosotros asimilar cómo es que podamos decir que sí honramos a Dios, le obedecemos a Dios y no lo hacemos con nuestros padres. ¿Sí? Es como dice Juan en su primera carta, dice, alguno dirá, yo amo a Dios, pero tu hermano que lo ves, no lo amas. ¿Cómo dirás que puedes amar a alguien que no ves? Y al que ves, no lo puedes amar. ¿Sí, hermanos? Y por eso, hermanos, cuando se trata de las cosas de Dios, Dios sí quiere, hermanos,
que nosotros tengamos, hermanos, lo que dice el Señor, bendición. Y bendición grandemente, ¿verdad? Ver las familias, hermanos, numerosas, ver las familias unidas, ver las familias, hermanos, que tengan hijos y más hijos y sus hijos y que todos permanezcan, ¿dónde, hermanos? Dentro de la casa de nuestro Dios. Ese es nuestro anhelo, hermanos. ¿Qué más herencia podemos darles? Vamos a ver Efesios capítulo 1. Parece que les había comentado, hermanos, al principio, qué herencia les podemos dar, hermanos. Dice Efesios capítulo 1, verso 3, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Recuerden que Dios, como Padre, como nuestro Creador, dio algo, se desprendió de algo. ¿De qué se desprendió Dios, hermanos? De su Hijo unigénito. Lo dio, lo otorgó. ¿Sí, hermanos? Y no solamente lo entregó, sino que aún lo dio para que sufriera por nosotros. Y a veces la parte que no queremos, sufrir como padres. Sacrificarnos como padres. Darlo todo como padres. A veces no queremos hacer esa parte. ¿Sí, hermanos? Duele, claro que duele, hermanos. A Dios también le dolió dar a su Hijo. Pero lo dio, hermanos, ¿sí? Lo dio, lo entregó, se desprendió de Él y sobre todo dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, hermanos, repito, la herencia espiritual es la más importante para poder delegarla a nuestros hijos, ¿sí? Quizá a lo mejor no tengamos muchas cosas materiales, hermanos, pero eso es secundario. Cuando se trata, hermanos, de la esperanza de la fe, lo necesario es que tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta tenga fe. Y con esa fe puede elaborar, hermanos, su salvación. Vamos a regresar, hermanos, a 1 Timoteo y vamos a ir ya concluyendo, ya que los nietos, hermanos, son muy bonitos, ¿verdad? Las nietas también son muy hermosas. Vamos a ir a 1 de Pablo a Timoteo, su primera carta, hermanos, y vamos a ir finalizando. Y vamos a leer, hermanos, del capítulo 4, primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, y voy a leer, hermanos, desde el versículo 12 en adelante. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles, en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Hay hermanos y hermanas que se casan jóvenes y a veces, hermanos, dicen, pues no tengo experiencia. La experiencia de la vida, hermanos, nos da a través de que nosotros le pidamos a Dios. Yo le preguntaba en muchas ocasiones a mi madre y le decía, ¿cómo usted pudo con 12 hijos? Y en aquel tiempo yo tenía, yo y mi esposa teníamos, parece que 3. Y dice, bueno, solamente Dios. Dios nos ayudaba, Dios nos asistía, Dios nos daba conocimiento, nos daba cómo hacerle. Hoy día, hermanos, pensamos que si tenemos 2, pues ya no voy a poder tener mi carro del año. Y a veces la materia, hermanos, impide que las cosas de Dios se lleven a cabo. Muchas veces decimos, bueno, más que Dios solamente me dio 2 y hasta ahí. Quizá fue una decisión propia, particular, individual. Pero quizá Dios te quiere dar más. Hubo un personaje bíblico, hermanos, y le digo personaje, pues es un hombre de fe, que fue Saulo de Tarso,
Pablo creemos que él no se casó, pero él tenía hijos espirituales y este Timoteo era uno de ellos. ¿Sí, hermanos? Así que si ya no queremos tener más hijos, pues hagamos hijos espirituales, hijas espirituales. ¿Qué les parece, hermanos? A veces, hermanos, pensamos que es mejor tener un hijo espiritual que un hijo literal. ¿Qué se amará mejor, hermanos? ¿Será el mismo amor, el mismo afecto, tener un hijo espiritual a un hijo biológico, hermanos? ¿Verdad? Analicemos eso, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, que llegamos a una etapa donde yo diría, bueno, pues ahora es cierto, tenemos que pensar en los nietos, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a tener que también trabajar para que esos nietos y nietas también crezcan con esperanza y que la esperanza también se transmita también algún día a los hijos de esos hijos de esos hijos, o sea, los bisnietos. ¿Sí, hermanos? Y que Dios nos dé, ¿verdad?, la esperanza de verlo, ¿verdad? De ver, imagínense, hermanos, que tengamos 100 años y ver que al nieto de mi nieto, ¿verdad? Sería bonito, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Sí, sería bonito, hermanos, ¿verdad? Perseverar en la doctrina. Dice aquí, hermanos, verso 13, entre tanto que voy, ocúpate, ¿en qué, hermanos? En leer la Biblia, ¿verdad? En exhortar, enseñar, no descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Medita esas cosas, ocúpate en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Verdad? Ha llegado, hermanos, ha llegado un nivel de afecto de hermanos que a su pastor le dicen papá, mi papá espiritual, ¿verdad? Yo conozco varios hermanos que dicen mi papá, ¿verdad? Y le decían el nombre del pastor o del ministro. Y le digo, ¿y por qué le dice así? Porque he llegado a quererlo como una figura de padre, porque a ese nivel me ha cuidado. Imagínense, hermanos. ¿Cómo le diría Timoteo a Pablo? ¿Cómo le diría? Pablo sí le decía hijo. Hijo, Timoteo. No te descuides, hijo. Lee, exhorta. Mira, tienes algo precioso en ti. Utilízalo. No lo desprecies. No lo, ¿verdad? No lo vayas a derramar, ¿verdad? Algo, dice, y para que eso que vas a hacer te aproveche a ti. Y también aquí, hermanos, verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo, salvarás y a los que te oyen. Entre más, hermanos, hablemos de Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos, más la esperanza, hermanos, de que tengamos de salvarnos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, tenemos un gran reto, ¿verdad? Los que ya tenemos nietos, los que tienen hijos, pues algún día, pues, ¿verdad?, van a tener ese reto, pero también ahorita lo tienen con sus hijos, ¿sí? Para que cuando los hijos de sus hijos ya tienen sus propios hijos, ellos ya están como educados, preparados para ser padres, ¿sí? En la parte espiritual. Ahora, la parte literal, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué dice Pablo a la iglesia, hermanos? Vamos a ver, ya por último, parece que aquí mismo en el capítulo 5, primera de Timoteo capítulo 5, verso 1 dice de esta manera, no reprendas al anciano, sino exhórtale. ¿Como a qué, hermanos? Como un padre. Imagínense que alguien venga, hermano Raúl, usted, mire, no sabe educar a su hija, es más, ni viene a la iglesia. Edúquela.
¿verdad? Como exigiéndome, ¿verdad? En vez de venir y, hermano, mire, ¿qué podemos hacer para que su hija venga a la iglesia? Quizá yo puedo pasar por ella si no tiene un raite, porque ahora tiene 3 niñas. Y dice aquí, hermanos, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A un padre, hermanos, se le respeta. A un padre se le habla con cariño, con amor, con palabras, hermanos, que puedan llegarle a su corazón. Igual como se exhorta, como dice aquí, hermanos, a los jóvenes como a hermanos. ¿Sí, hermanos? Como hermanos. A las ancianas como a madres. A las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Ese es el reglamento interno de la Iglesia de Dios. La enseñanza de Cristo. ¿Sí, hermanos? Que todos lo sabemos. Pero cuando no se aplica, entonces no tiene resultados. Una cosa es predicar, hablar, y otra cosa es aplicarla a nuestras vidas, hermanos, para que tenga cumplimiento. Ya voy finalizando, dice el verso 3, honra a las viudas que en verdad sean viudas. ¿Sí, hermanos? Había un texto que creo que aquí estaba, hermanos, 14, verso 14. Quiero pues que las que son jóvenes se casen. ¿Qué más, hermanos? Híjole, no lo digo yo, hermanos. Es una recomendación de Pablo, ¿verdad? Que las jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen la casa, que ninguna ocasión den al adversario para maldecir. ¿Ya ve? Es de educarnos, hermanos. ¿Sí? Y cuando hay una educación, hay una, ¿cómo se llama? Se hace doméstico. ¿Sí? Y cuando sea doméstico, hermanos, quiere decir que ya está condicionado, aún para nosotros, ¿qué? Enseñar a otros. Pero Pablo bien le dijo a Timoteo, dice, cuídate de ti mismo y de la enseñanza que has recibido. ¿Sí? No podemos enseñar y no a practicarlo en nuestras propias vidas, porque sería imprudente, ¿verdad? No tuviera efecto. Entonces, hermanos, la palabra de Dios que habite en nosotros, hermanos, y que nos ayude el Señor para que demos este cumplimiento y se pueda lograr el objetivo de ver los hijos de los hijos y la paz sobre Israel. Que Dios los bendiga, hermanos, y paz a vosotros.